Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Bernardo Balanzar y esto es Pasaportes, Visas y Correcciones Administrativas. El día de hoy, como lo dice en el título del video, vamos a hablar de qué es lo que no debes de hacer antes de ir a tu entrevista consular. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. De qué es lo que no debes de hacer antes de ir a tu entrevista consular. Y esto es una recomendación que nosotros brindamos también a todos los solicitantes, a todas las personas que vienen con nosotros a realizar su procedimiento y que van a recibir una asesoría por parte de nosotros. Damos este tipo de recomendaciones para evitar que haya lo siguiente, que es lo que vamos a tocar en estos momentos. Es el punto que vamos a tocar en estos momentos y por esta razón lo llamamos de esta forma. Podemos denominarlo, podemos subrayarlo, podemos decir cuál es el mayor problema que nosotros detectamos en este tipo de procedimientos, en este tipo de procesos. Cuando vamos a hacer la asesoría para la entrevista, cuál es el mayor problema que nosotros detectamos. En este caso, lo denominé, por así decirlo, como el problema del mexicano. El problema del mexicano, y regularmente yo lo menciono mucho en las asesorías que damos para los agentes, para las personas, los solicitantes que van a ir a hacer su trámite de visa. Y esto, como lo vuelvo a repetir, es el problema del mexicano. ¿En qué consiste esta situación? Ok. Primeramente, denominamos qué procedimiento es el que estamos realizando. En este caso es un método de corroboración, como tal la entrevista. Entonces denominamos cuál es el proceso que estamos realizando, para que de esta forma los solicitantes no estén confundidos y no confundan esto con una prueba, con un método de evaluación, citando el examen, sino que sepan claramente que este es un procedimiento de entrevista y por lo tanto vamos a corroborar datos. Esto es lo más importante, es esto, tener en cuenta bien, de cierta forma, cuál es el procedimiento que estamos haciendo, porque lo llegamos a confundir o lo llegamos a llegamos a tener este conflicto al momento de ir a la entrevista y no sabemos, si no sabemos el proceso que estamos realizando, no entendemos de forma correcta qué es lo que estamos realizando, pues esto está muy mal desde el principio. Entonces, denominamos el problema del mexicano en la asesoría que nosotros le brindamos a los solicitantes, y en este caso lo definiría de la siguiente forma. El problema del mexicano, por así decirlo, es que siempre tenemos una opinión acerca de todo lo que nos rodea. Siempre tenemos una opinión acerca de los procesos o de los trámites, y esto se debe a que hemos tenido algún tipo de contacto con estos procedimientos. Entonces, estamos hablando particularmente de que si yo voy a solicitar visa para los Estados Unidos, lo más normal o lo más común es ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preguntar a los conocidos, qué fue lo que les preguntaron. Voy a ver videos en YouTube para ver qué es lo que preguntan. Voy a preguntarle a las personas que ya han solicitado visa y que ya se las negaron o que ya se las dieron. Voy a preguntarles cómo es el proceso. Me quiero informar. Sin embargo, esto en el caso para nosotros puede ser muy contraproducente. ¿Por qué? Nosotros como abogados o asesores o consultores damos una vista general de los procedimientos. Sin embargo, las personas que fueron a su trámite, que fue aprobado o no fue aprobado, dan una vista particular de su procedimiento.
Esto, ¿qué es lo que en esta situación lo que puede pasar? Es obviamente que haya una desinformación. Y de esta forma lo mencionaríamos de la siguiente forma, ¿ok? Entonces, si yo voy a la solicitud de visa, pero le voy a preguntar a mi hermano, oye, ¿a ti qué fue lo que te preguntaron? Y mi hermano me dice, no, pues a mí me preguntaron esto, me preguntaron el otro, y me la dieron. Ok, bueno, entonces yo también, ¿y tú cómo contestaste? No, pues yo contesté que iba a visitar a fulano de tal, que ganaba tanto, no me pidieron papeles, sí me pidieron papeles, fui vestido así, fui vestido de esta forma. Entonces yo voy a asumir por consecuencia, entonces yo voy a contestar lo mismo, yo lo voy a hacer de la misma forma para que también me lo den. Pero es importante tomar en cuenta que hay varios factores que pueden modificar las situaciones. Entonces, puede ser que a lo mejor mi hermano es mucho mayor que yo, tiene 40 años, está casado, tiene su propio negocio, le va muy bien, tiene una carrera profesional, a lo mejor yo no la tengo, a lo mejor yo no tengo la suficiente experiencia, a lo mejor él iba a visitar a su suegra que tiene papeles, iba con su esposa, iba con sus hijos, y yo voy a viajar solo, yo tengo apenas veintitantos años. Entonces no son las mismas situaciones. Es difícil hablar de que cada solicitud es diferente, porque obviamente al haber tantos solicitantes y tantas personas y todos dedicarnos prácticamente a vivir en una sociedad donde obviamente hay muchos carpinteros, hay muchos mecánicos, hay muchos profesores, hay muchas personas que se dedican a lo mismo, y que obviamente hay similitudes en varios casos, como las familias de 2, de 3, de 4 hijos. Es difícil hablar de que todos los procesos son sumamente diferentes. No lo son. Sin embargo, sí es importante saber discernir que hay procesos, que los procesos realmente sí pueden ser diferentes entre uno y otro. En el sentido de que, por ejemplo, no es lo mismo solicitar la visa para una persona, para un masculino de 25 años o para un femenino de 25 años, o para una persona de 40 años con familia, sin familia. No es lo mismo, los procedimientos en cierta forma cambian. Entonces el problema del mexicano es ese, que nosotros siempre buscamos la opinión de diferentes personas, y esas personas, más allá de llegar a aclararnos nuestras dudas, llegan a confundirnos más, porque nosotros creemos que si contestamos de la forma en la que ellos contestaron en su entrevista, o si metemos la misma información, nuestra visa va a ser aprobada. Sin embargo, tenemos que entender que no es lo mismo, obviamente. No es lo mismo porque ellos se dedican a otra cosa, porque ellos a lo mejor no tienen historial migratorio, porque nunca han estado en Estados Unidos, a lo mejor porque alguno de ellos ya viajó a otro país, o a lo mejor porque la persona a la que va a visitar hay una relación directa. O sea, hay muchos factores que pueden modificar esta situación. Entonces, la recomendación para esto es, el problema del mexicano siempre lo hemos visto en todos lados. Yo lo denomino de esta forma, es una forma sencilla de decirlo, y es que todas las personas tenemos cuando tenemos un poco de roce con un tema determinado, siempre queremos dar nuestra opinión de este tema, aunque no seamos expertos en el dicho tema, pero damos nuestra opinión, y está bien dar las opiniones. Sin embargo, cuando estamos hablando de una persona que va a recibir una asesoría para ir a hacer un proceso de entrevista consular, la opinión es importante. Sin embargo, siempre va a ser más importante la opinión de la persona, del abogado, del consultor, del asesor que te está asesorando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en esta forma, tenemos experiencia en solicitudes similares a la tuya, porque vemos todo el tiempo este tipo de procedimientos, y también porque sabemos cuáles son las diferencias entre los consulados y cómo trabaja cada consulado. Esto obviamente es en base a la experiencia. Y por ejemplo, una persona que fue una sola vez a una entrevista y que le otorgaron su visa, por consecuencia, obviamente no va a tener la misma experiencia que un abogado, un consultor, un asesor que lleva más de 50, de 100, de 200 trámites realizados con un 80%
de un 80% de aprobación, un 70% de aprobación, que lleva 5, 6, 10 años en este rubro y que obviamente también hace su trabajo y tiene estadísticas, hace su trabajo y hace un proceso de investigación, y como aquí en Pasaportes, Visas y Correcciones Administrativas, donde hacemos nuestra asesoría, basamos nuestra asesoría en este tipo de experiencia de campo, por así decirlo. Entonces, la opinión, y para concluir, es no, por favor, no tomen como tal las recomendaciones o las opiniones de los familiares, de los vecinos, de los amigos. Siempre tienen que asesorarse de preferencia con una persona experta, un profesional en esta materia, porque es lo mejor que pueden hacer. Este procedimiento es sumamente rápido, es sumamente veloz, la entrevista es muy rápida, y si nosotros llegamos a tener diferentes opiniones, ya sea de cualquier persona, amigo, familiar, acerca del procedimiento, de cómo fueron sus impresiones dentro de la entrevista, más allá de poder discernir, de poder ayudarnos, de poder ayudarnos a tener una idea más clara del proceso, pues puede llegar a confundirnos. Por eso y por esta razón, nosotros en Pasaportes, Visas y Correcciones Administrativas tenemos este servicio de brindarles a ustedes una asesoría para saber cómo deben de responder, cómo articular las respuestas para que podamos brindar una idea directa, una idea general al momento de que tengamos que responder a una entrevista consular, qué documentos debemos de llevar, y también obviamente cuál es la mejor forma de presentar una solicitud de visa. Dejamos claro completamente cómo debemos de atender estas solicitudes, dejamos claro completamente también cuál es la mejor forma para poder presentarnos ante un agente consular y mejorar nuestras posibilidades. Si usted quiere que nosotros le ayudemos, que nosotros la asesoremos para su entrevista, porque entendemos que hay muchos asesores o consultores que no dan asesoría para las entrevistas por cualquier motivo, pero nosotros en Pasaportes, Visas y Correcciones Administrativas sí lo hacemos. Si usted quiere contratar este servicio, lo puede hacer al teléfono que aparece en la parte de la descripción, que es el 758-100-0930 o 758-105-3256. Mi nombre es Bernardo Balanzar y por favor no sea víctima del problema del mexicano. Hay que asesorarnos con expertos para poder tener una mejor posibilidad para obtener la visa. Eso sería todo. Somos Pasaportes, Visas y Correcciones Administrativas. La solución está en tus manos.